Capítulo 4. La cena del lenguaje oculto. Pasaban las semanas, y la investigación se encontraba en un punto muerto. Cada pista que encontraba era un pasillo sin salida o una contradicción, y en algunos casos, lo único que hacían era generar más preguntas. En definitiva, se encontraba sin pistas firmes que seguir. Todo eran misterios inexplicables. Todo parecía obra de magia. Entonces, una mañana, recibió una nota mientras desayunaba su apreciado café y una tostada. Anissa le escribía de nuevo. Esta vez, se trataba de una invitación más delicada. Hay cosas que no solo se entienden a la luz de un vino compartido. Esta noche, en el asador Clarís, mesa junto al ventanal. Postdata. No pregunte cómo supe que le gusta el cordero asado. Firmado, Anissa. El asador Clarís era un templo al refinamiento, con sus paredes cubiertas de terciopelo gris, una vajilla extremadamente fina traída de Limoges y una orquesta discreta que interpretaba valses en menor. Leclerc llegó a las 8. Anissa ya estaba allí, vestida de verde oscuro, como la selva al anochecer, antes de una tormenta. ¿A esto se refiere con interrogatorios discretos?, sonrió él al sentarse. A veces la verdad se desnuda mejor entre risas que entre susurros, respondió ella alzando la copa. La cena fue un duelo suave, un arte marcial hecho de metáforas. Hablaron de historia, de lenguas muertas, de traiciones imperiales, y entre cada plato lanzaban pequeños acertijos, como dos espías probando la maestría del otro. Sin duda una prueba tras otra que ambos supieron solventar para la admiración del otro. ¿Cree usted que todo puede ser traducido?, preguntó ella mientras el postre llegaba. Habían pedido higos caramelizados con pétalos de rosa. Fue la recomendación de Anissa, y Leclerc se dejó llevar por el exquisito gusto de la mujer. No hacía falta estar mucho tiempo con ella para saber que era de esas mujeres a las que le gusta, de lo bueno, lo mejor. Creo que no todo. Algunas verdades solo pueden sentirse, como la tensión y el misterio, en la conversación de esta mesa. Ella rió, no con coquetería, sino con respeto, y la acompañó con una mirada felina que atravesaba el cristal de su copa mientras bebía. Me preguntaba cuánto tardaría en manifestarlo. Es usted bastante transparente y directo. ¿Y usted? Sonaba a pregunta, pero en el fondo no lo era. He estado toda la noche admirando su capacidad de dudar. Es rara hoy en día, continuó Anissa con sonrisa retorcida, pero agradable. Emile se inclinó levemente. Lo cierto es que la duda es la única certeza que respeto, sentenció la mujer mirándole a los ojos, como queriendo ver la reacción de Leclerc. Se quedaron un momento en silencio, observando Londres a través del cristal empañado. ¿Y si se encontrara el corazón?, preguntó ella. Leclerc se desconcertó. Llevaba semanas dando vueltas a una frase. El corazón yace donde el tiempo no corre. ¿Qué sabía esa mujer sobre el corazón? La última pista sobre el corazón le llevó a la cámara del reloj del viejo Parlamento, y allí solo encontró más incógnitas, pero todo sin salida. ¿A qué demonios se refiere con el corazón? Leclerc no sabía qué responder y decidió ir por las ramas para ver su reacción. Entonces el mundo tendría una decisión que tomar, y nosotros otra, respondió al fin. Ella le caló y se limitó a finalizar la conversación con una leve sonrisa. Leclerc sacó dos conclusiones tras la cena. Aquella mujer sabía mucho más de lo que contaba,
y él sentía que cada vez entendía menos. No hubo promesa ni un comentario de próxima cita, solo una mirada compartida que decía: hemos elegido confiar. Y eso, entre buscadores de sombras y misterios, era más valioso que el amor mismo. Capítulo 5. Ecos de piedra y juramento. El reloj de la torre Saint-Dustin daba las 11 cuando Émile Leclerc, fundado en su abrigo largo de lana y el sombrero ligeramente ladeado, cruzó el umbral de piedra del viejo Club Archorf. No era un lugar abierto al público. Allí no se servían copas ni se jugaba al bridge. Era un lugar de silencios. Fundado en 1711, sus paredes ocultaban más tratados que bibliotecas y despachos políticos. Allí, entre columnas dóricas y retratos de hombres con miradas severas, esperaba Lord Pelham. Un hombre enjuto, ojos grises como el acero y una voz sin inflexiones. Lo condujo sin palabras hasta una cámara octogonal bajo tierra. Sobre un atril de mármol reposaba un libro abierto. Era antiguo, pero podía distinguirse su título en letras latinas: Lex Aeterna. Aquí están los pactos, comenzó Pelham con voz tosca. Todos los juramentos de los hombres que alguna vez han tocado el corazón, dijo Pelham sin mirarlo. ¿El sarcófago? ¿El sarcófago es el corazón? ¿Era una promesa? ¿Un pago? Un símbolo, le interrumpió Pelham. La deuda fue sellada cuando Wakefield robó lo que no debía ser ni siquiera tocado. La logia accedió a custodiarlo hasta que los herederos del conocimiento egipcio lo reclamarán. Y eso es lo que ha ocurrido ahora. ¿Y la maldición?, preguntó Leclerc. Pelham esbozó la sombra de una sonrisa. Ni maldición, ni magia. Es memoria. Y la memoria no perdona el olvido. Leclerc se acercó al libro. Una página marcada, el símbolo del anillo hallado en Westminster. Y bajo él, una línea en copto. El que rompe el equilibrio, rompe su propia alma. La comprensión fue lenta, como un amanecer. Los custodios egipcios no eran ladrones, sino emisarios. La desaparición del sarcófago, o el corazón, no era un crimen. Era la ejecución de un pacto. Un desenlace. Pero revelar esto equivaldría a exponer a ambas sociedades. Un escándalo histórico. Y peor aún, dejaría a Anissa y a toda la logia como traidora ante la ley británica. Los minutos de reflexión avanzaban como horas con la mirada penetrante en Lord Pelham, y Leclerc no sabía qué decir. «¿Qué esperan de mí?», preguntó Émile finalmente. «Ustedes me llamaron». «Nada. Usted sabrá qué hacer. Al parecer siempre lo sabe». «Señor Leclerc, no crea que no le hemos investigado». Y Pelham se giró sobre sus talones dándole la espalda, dejándolo solo. Esa noche, Leclerc escribió un informe detallado para el inspector Ainsworth, pero omitió lo esencial. Relató pistas falsas, dejó vacíos. Sugirió la posibilidad de una red internacional de tráfico arqueológico, sin pruebas. Sin duda, los ladrones eran profesionales y como conocedores de su oficio, habían sido metódicos y sería prácticamente imposible resolver el caso a corto plazo ante la falta de evidencias. El inspector retorcía el bigote mientras escuchaba la explicación de Leclerc. Parecía confundido, pero sin más argumentos, finalmente aceptó. En cualquier caso, la realidad era que no tenía ninguna presión por parte de sus superiores, y no sería él quien removiera un saco con tanta complejidad y misterio. Días después, Leclerc encontró a Anissa en el andén de la estación de Paddington, con un billete a Luxor y una mirada mucho más limpia y agradable. «¿Me delatará con el tiempo?», preguntó ella.
No, usted no robó nada. Solo cumplió un juramento antiguo. De hecho, siendo honestos, nadie ha robado nada. Si lo he entendido bien, ha sido una devolución o un pago de deuda, según se vea. Gracias, respondió la mujer tras una mirada cómplice y una sonrisa que haría enamorarse a las propias piedras. No, a usted, por recordarme que no todo lo que brilla debe ser expuesto. El silbido del tren rompió la conexión visual que mantenían. Ella subió sin mirar atrás. Leclerc se quedó en el andén, con las manos en los bolsillos y el corazón roto, aunque lo notaba más ligero que nunca. La historia no llegó a los periódicos. Nadie habló de sociedades, ni de sarcófagos, ni de deudas antiguas y mucho menos de corazones. Solo quedó una sala vacía en el Museo Británico y una pregunta suspendida en el aire de Londres. ¿Y si los secretos no están para ser resueltos, sino para respetarlos? Epílogo. El peso de lo no dicho. Una lluvia menuda caía sobre los tejados de Londres cuando Émile Leclerc se detuvo frente a la gran escalinata del Museo Británico. Los turistas seguían entrando, ignorantes del vacío que se ocultaba en la sala 17, donde antes descansaba el sarcófago de Menkeper. Nadie parecía notar que, en ese lugar preciso, faltaba algo más que una reliquia. Émile observaba en silencio. Observaba a los guardianes uniformados, los niños con los libros de aventuras bajo el brazo, los académicos de paso. El mundo seguía girando. El misterio, no. Desde su bolsillo interior, sacó la llave ennegrecida que aún conservaba. No abría ninguna puerta conocida. Tal vez abriría otra pregunta, o sellaba un pacto. La sostuvo un instante más y luego, sin ceremonia, la dejó caer en una alcantarilla cercana. El metal resonó brevemente y desapareció en la oscuridad. Esa noche, en su casa de Lambeth, Leclerc anotó las últimas líneas de su cuaderno. Algunas verdades no se gritan, se guardan como la brasa en una lámpara antigua, con cuidado, con respeto, con temor. No por miedo al fuego, sino por reverencia a la oscuridad que disipa. No firmó, cerró el cuaderno y lo guardó entre los volúmenes olvidados de su biblioteca. Después sirvió una copa de brandy y se sentó junto a la ventana a ver cómo el mundo pasaba, indiferente. Después se sirvió una copa de brandy y se sentó junto a la ventana a ver cómo el mundo pasaba indiferente por la calle. Anissa nunca volvió a escribir, ni una carta, ni una señal. Tal vez eso era lo justo, lo limpio. Algunos encuentros o relaciones están diseñados para no repetirse. Pero a veces, al recorrer las vitrinas del museo como un visitante más, Émile creía escuchar algo leve entre las sombras de las piezas egipcias, un susurro antiguo, algo entre el crepitar del silencio. Lo que se honra en silencio vive para siempre.